En cada parashá Hashem habla de varias cosas, pero me sorprende cómo nos repite respecto al Shabbat y nos repite respecto a la necesidad de reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y es más, no hubiéramos tenido si Él no nos hubiera confiado a estas cosas. Es decir, cuanto sea que yo y usted tengamos, esto lo tenemos porque Él nos ha dado. Tal vez usted piense así, ay, pero hay gente que tiene y no tiene ninguna relación con Hashem. Te tengo una noticia, y es que todo oro y toda plata le pertenece a Hashem. ¿No has sabido eso? Entonces lo que ellos tienen también pertenece a Hashem. En hebreo no decimos así, yo tengo esto. Dice, hay para mí esto. En hebreo decimos, yeshli, hay para mí. No decimos literalmente, tengo, poseo esto, sino Hashem ha provisto para mí esto. Entonces el hombre casado dice, yeshli isha, hay para mí esposa. Imaginas, todo cambia cuando yo digo hay para mi esposa o cuando yo diga tengo una esposa. Como que ya parece que es posesión, propiedad de uno. Pero cuando digo yeshli, hay para mí, quiere decir que algo que no es exactamente propiedad mía está en mis manos. Entonces, ¿a quién pertenece? A Hashem. Entonces el pueblo de Israel sale de Egipto trayendo cantidad de oro, cantidad de madera, piedras preciosas, plata, bronce, todos esos metales, esas cuero de cabras y telas, cosas lindas, salen de allá cargados. ¿Por qué? Porque Hashem los dio durante todo el tiempo de su esclavitud. ¿Para qué? Porque Hashem no trabaja con improvisiones. Él trabaja con un plan bien trazado. Los que no conocen o conocen a medias el plan de redención es porque lo han conocido solamente desde Mateo a Apocalipsis. Pero los que han estudiado el plan de redención en la Torá entienden que cada festividad, cada Shabbat, cada convocación divina, son parte didáctica de un proceso de educación, de formación de un pueblo en cuanto a un plan bien trazado. Y Hashem, cuando nos sacó de Egipto, sabía perfectamente lo que iba a hacer. Tenía los detalles. Va a haber el Mishkan, va a haber necesidad de que ellos construyan, edifiquen el Mishkan para morada mía en medio de ellos. Entonces tengo que bendecirlos. Así que antes de que usted soñara con sus raíces, antes de que se imaginara cuando estaba sumergido en el domingo, abrazado de un Mesías griego romano, y agarrado de un Nuevo Testamento y tirado ya el antiguo, Hashem ya tenía un plan trazado para usted y ya sabía, ya te estaba bendiciendo para cuando te traiga tu poder investir en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces no fue nada improvisado. Entonces Hashem tenía que cambiar la mentalidad. La mentalidad de esclavo no sirve para servir a Hashem. Tenía que cambiar la mentalidad. Y solo 2 hombres de aquellos que salieron de la esclavitud pudieron ser aprovechados para el plan, para el desarrollo del plan. Y tuvieron que caminar, peregrinar 40 años hasta que se muriera. Aquella generación que se rehusaba a cambiar de mentalidad de esclavo para mentalidad de hombres y mujeres libres, para entonces Él realizar lo máximo de su plan, que era introducirnos en la tierra que emana leche y miel.
Pero en este lapso de 40 años, él tenía que darle oportunidad a aquella generación para disfrutar de su Shejinah, de su presencia, de la morada de él en medio de ellos. Y para ello era necesario que los aprendiera las dos primeras reglas bien aprendidas, el Shabbat y la generosidad. Por eso que usted ve que en este último mes, cada vez, Hashem nos habla de varias cosas, como en la semana pasada nos habla de la prohibición de cocinar carne del cabrito en la leche de la cabra madre. Nos habló de eso, entre otras cosas, ¿no? De cómo era el vestimento del sacerdote, etc. Pero también habló del Shabbat y también habló de dar. Y así viene repitiendo lo del Shabbat y repitiendo la virtud de dar, porque quiere cultivar esto en nosotros. El Shabbat llegó a ser para nosotros, a causa de estas repeticiones y de esta insistencia divina con nosotros, llegó a ser más de lo que nos imaginamos. Una señal entre Él y nosotros. Y la generosidad, una característica que ya está impregnada en la vida del judío. Y debe estar impregnada en la vida de cada uno de nosotros si somos parte de este pueblo, si honramos el título de judío. Es imposible ser judío tacaño, es imposible ser judío miserable, es imposible ser judío si no es generoso. El pueblo de Israel ha sido generoso con el mundo entero. Ayer asistí una intervención del cónsul, del embajador de Israel en República Dominicana. Él hizo un anuncio de los billones que las fábricas de automóviles alemanas han pagado por una patente israelí de un carro que no necesita chofer. Imagínense que tú puedes entrar y sentar en el asiento de atrás y leyendo el periódico y programar a dónde usted quiere ir. Ponen el GPS, aplasta un botoncito y el carro te lleva. Y el chofer ya economizó, ya no necesita chofer, ¿no? Y esa patente Israel ha puesto en manos de todo el mundo. Así como nosotros somos generosos, así como Hashem ha sido generoso con nosotros tenemos que ser generosos con el mundo. Más del 50% de todas las patentes del mundo fluyen desde aquel pequeño país, aquella pequeña democracia en el Oriente Medio, ¿no? Y el mundo no perdona, habla mal de los judíos, la torta es derecha, ¿no? Imagínense, billones, no voy a hablar el nombre de la moneda, porque usted ya sabe, la moneda más fuerte, porque es Shabbat. Billones han estafado de las naciones y todavía no los llevan a juicio a estos dictadores. Pero el primer ministro de Israel regaló una caja de champán para alguien, porque le hizo un favor. Ahora él está siendo acusado de corrupción. Imagínate una caja de cerveza, una caja de champán. Entonces, y yo me admiré cuando llegué a Israel, que un diputado había sido expulsado del Congreso por un problema de corrupción de $1,000. Imagínense. Pero tampoco. Pero ¿sabe por qué eso? Porque hay Torah en aquel país. Y la Torah dice que no está prohibido. No es el reglamento del país. No es que la constitución israelí. Es que la Torah dice que el regalo, la dádiva, ciega los ojos de los jueces. Entonces está prohibido dar regalo para conseguir beneficio, ¿no? Entonces nuestro pueblo, hasta sufriendo ese tipo de acusación, es una luz para las naciones. Qué vergüenza debe tener gente como las hay en países como Bolivia, Venezuela, Brasil, ¿no? Que dice, ay, a mí todavía no me han llevado a juicio y yo
sustraje billones, ¿no? Y el pueblo de Israel por $1,000 son expulsados del Congreso. De esa forma también nosotros mandamos un mensaje para el mundo. Qué tremendo, ¿no? Que Hashem tenga misericordia, los perdone, los pocos y los muchos, pero esta es una lección. Pero lo cierto es que quiero enfocarme en esta mañana, con la ayuda de Hashem o Bezrat Hashem, en esta repetición. Primero la del Shabbat y luego la de la donación, de la generosidad. Porque creo que si Hashem insiste en hablarnos cada semana durante un mes sobre varias cosas, pero cada semana nos repite lo del Shabbat y nos repite lo de la necesidad de ser generoso. Entonces yo quiero enfocarme en esas dos cosas. Y es que en esta semana al Shabbat Hashem llama Shabbat Shabbatón. Y nosotros por lo general consideramos que Shabbatón es cuando Pesach cae en Shabbat. Ahí nosotros, Shabbatón. Cuando Sukkot empieza en Shabbat, y nosotros le llamamos a él Shabbatón, porque es doblemente Shabbat. Es Shabbat por Pesach y Shabbat por Shabbat. Shabbat por Sukkot y Shabbat por Shabbat. Pero Hashem en esa parashá, llamándole al Shabbat, Shabbatón, lo único que las versiones, las mejores versiones en español dice así: 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para vosotros santo, Shabbat solemne. Como si hubiera un Shabbat que no fuera solemne. Y yo me río de esas traducciones. O sea, Shabbat solemne. ¿Y el otro Shabbat qué es? No es solemne. Entonces debería decir Shabbat Shabbatón, ¿no? O el gran Shabbat para nosotros. Bueno, ahora para entender por qué Hashem repite el Shabbat, hay que responder a esta pregunta. El texto de la Torá se aprende haciendo preguntas. En cuanto usted no aprenda a hacer pregunta al texto, el Ruach HaKodesh, que se ha enseñado durante muchos años, mucho tiempo, 2000 años, que usted comienza a leer la Biblia y el Espíritu Santo le va ayudando a entender. Pero el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh, ¿no? Él responde pregunta a quien se lo hace. Si no hacemos preguntas, no encontramos respuestas. Imagínate, yo hablé con el hijo de un pastor esta semana por email. Un pastor que yo conozco hace muchos años, por no decir unos 35 años. Su hijo yo lo vi cuando nació, lo presentamos al Señor, se ha crecido, es casado, tiene hijos y hoy es un pastor también. Y él se atrevió a estudiar en la Florida Yeshiva University, que ustedes ya conocen. Entonces aprendió a hacer preguntas a los textos. Y al aprender a hacer preguntas a los textos, ha descubierto tantas cosas que nosotros ya sabemos, que ya hemos descubierto. Que fue a discutir el tema con el papá. Y el papá dijo, ay, es que cuando Jesucristo, mi hijo, resucitó de entre los muertos, él resucitó como Jehová de los ejércitos. El muchacho le dice, sí, papi, entonces usted va a tener que responderme unas cuantas preguntas. A él dice, dígame, pregúntese. ¿Por qué cuando Miriam viene donde él y se echa a sus pies y dice así, no me toques, porque voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios? Entonces, Jehová había acabado de resucitar, pero Jehová iba a su padre y al padre de Miriam, a su Dios y al Dios de Miriam. Y el pastor no encontró respuesta para la pregunta del joven estudiante. Véanme cómo es la cosa. Nosotros tenemos que hacer preguntas. ¿Por qué Hashem hoy nos habla de Shabbat de nuevo? Primero, porque somos niños y necesitamos, como la mamá,
del rabino, le decía, no sé si la mamá suya lo hacía, ya te he dicho cuántas veces, no haga eso. Y yo me repetía la cosa y algunas veces hasta me dio unas, ¿sabe? Y por último acabé aprendiendo que aquello no había de hacer. Entonces Hashem nos repite por eso. Ahora nos repite también porque en esta parashá Hashem ordena iniciar la construcción del Beit HaMikdash. Entonces él tiene que explicar porque vendría la duda. Bueno, en mi casa yo no puedo trabajar en Shabbat, pero en la casa de Hashem sí. Y Hashem tenía que decir, vea, la construcción del Beit HaMikdash va a empezar. Pero en Shabbat nadie me va a trabajar ahí, en el proyecto. ¡Wow! Entonces el Shabbat es tan importante así que ni para la construcción del Mishkan no podemos trabajar. No. Ahí uno pregunta, a veces uno cuando está empezando en el Shabbat se hace preguntas como, ¿y qué puedo y qué no puedo hacer en Shabbat? Imagínate todas las profesiones que había que necesitaba para la construcción del Mishkan. Costurera para las cortinas, cavadores para las columnas, cargadores para los elementos, batidores, clavadores, ¿qué más? Tapicero, carpintero. Todas esas profesiones tenían que parar porque lo que ellos hacían estaba prohibido hacer en Shabbat. Para el Mishkan, cuanto más que fuera para nosotros. Entonces, el Shabbat realmente es importante. Y realmente somos niños cuando decimos así, ya estoy celebrando Shabbat. ¿Y cómo lo haces? Prendo 2 velas. Antes prendía una nomás. Entonces, yo digo eso no con ganas de hacerle quedar mal a cualquiera de ustedes que lo hicieron. No, está bien. Cuando era niño, uno ve como niño, pero vea hoy, ya no piensa así, o por lo menos no tiene que pensar. Ahora voy a la otra cosa que considero igual de importante para ganar tiempo y porque quiero ser leal y a la una terminar nuestro servicio, ¿no? Y es que Hashem dice que todos tienen que dar para aportar, para que haya un lugar donde reunirse delante de Hashem para cumplir con el Shabbat. Un lugar donde pueda descansar la Shejinah, la gloria y la presencia de Hashem. Porque en una escala mínima, este también es un lugar donde nosotros cumplimos. ¿Por qué no dice así que tiene que ser en tal lugar? Dice, cada Rosh Chodesh y cada Shabbat vendrán y se presentarán vendrán. Toda carne vendrá y se presentará delante de mí para adorar, dice Hashem. Entonces, así se cumple Shabbat, así se cumple Rosh Chodesh, ¿no? Viniendo a un lugar para reunirse delante de Hashem. Cuando teníamos el Beit HaMikdash, o antes cuando teníamos el Mishkan, era en aquel lugar donde el pueblo venía. Pero hoy no tenemos el Beit HaMikdash. Los sacrificios físicos, materiales y animales que se ofrecía allá se han convertido en sacrificios de alabanza que fluyen de nuestros labios, que adoran y bendicen a Hashem, y lo hacemos acá. Y llegó a ser, se convierte en el lugar de reunirse para cumplir con el Shabbat y para disfrutar de la Shejinah. Entonces, es tonto, es deshonesto pensar que tenemos un lugar y podemos reunirnos aquí gratis y que todo fin de mes viene el propietario diciendo muchas gracias en nombre de todas las familias de Shema Israel, gracias por permitirnos ocupar su edificio. Y ella tiene que pagar todos los impuestos, ella tiene que asumir toda la responsabilidad y nosotros solo tenemos que darle muchas gracias. Eso es ridículo, ¿no? Tenemos que pensar que todo tiene un costo.
Por otro lado, la interpretación no se queda ahí, porque aportar, investir en la atracción de la Shejinah, la presencia de Hashem, en la morada del Eterno, en el Mishkan. Ya no hablo de aquel Mishkan, sino de ese Mishkan, de este tabernáculo, del cual Yeshua experimentó la plenitud de la divinidad. Nosotros, si podemos experimentar un poquito de la divinidad, estamos felices saltando y hay una palabra que me enseñaron aquí en Estados Unidos, en portugués, que yo ya nunca la había conocido allá. Retete. No, ustedes no saben de esto. Ustedes no saben eso. Parece hasta lengua extraña, ¿no? Pero a mí me gusta el retete, dice alguno. Y yo digo, pero explíqueme qué es retete, que yo no sé. Retete es aquello que uno puede saltar, puede brincar, puede temblar, puede babar, puede llorar, puede darse la vuelta por debajo de una silla y salir en la última y gritar y aleluya y vaya. Bueno, no es exactamente lo que Hashem estaba proyectando para nosotros, no es exactamente, pero sí gozo. Pero si experimentamos un poquito así de la Shejinah, de la presencia de Hashem en ese tabernáculo, ya nosotros entramos en el retete. Ya queremos, no lo hagan, Pero en Yeshua habitó la plenitud en ese tabernáculo de él. Qué tremendo. Usted puede imaginar, ¿no? Yeshua caminando por aquello, andando sobre el mar de Galilea, en las barcas, enseñando, multiplicando panes, sanando enfermos, enseñando en la sinagoga cada Shabbat como era de costumbre suya desde que nació y fue criado. Entonces, he aquí el tabernáculo de Elohim entre nosotros. Y dice, en él habitó la plenitud. Y yo aquí luchando para que en mí habite, aunque sea un poquito, ¿no? Y tratar de controlarme para no caer en el retete. Se me ríe, ¿no? Y no es que sea pecado el retete, es que nos gustan las cosas bien ordenadas. Entonces, la otra interpretación que se tiene que dar honestamente a la necesidad de investir, de desgastarnos, de gastar, de aportar para que la Shejinah venga al tabernáculo, para que Hashem pueda habitar Betoheino, Betoham, como él se propuso, Betoheino, dentro de nosotros y más que en el santuario que estaban construyendo. Si nosotros no aprendemos a dar para la construcción del tabernáculo físico, seamos sinceros, ¿qué tan listo, qué tan ready vamos a estar para investir en la atracción de la Shejinah hacia ese tabernáculo? Si el otro, que es más fácil, no estamos listos, este aquí cuesta más que dar dólares, hermano. Cuesta más que traer todo el dinero que usted tenga y poner todo tu salario ahí. Eso no trae la Shejinah a ese tabernáculo, absolutamente. Para atraer la Shejinah a ese tabernáculo, tengo que hacer otro tipo de aporte que son más difíciles, más desafiantes que el aporte que yo pudiera hacer para el tabernáculo físico. El de las cortinas, de las pieles, del arca, ¿no? Si no aprendimos aquella lección y entendimos que el arca es el corazón, entendimos la parte principal del tabernáculo, ¿no? Y que el altar de sacrificio es donde nosotros tenemos que transformar, convertir ese cuerpo en altar para ofrecer sacrificio. A veces yo veo, no aquí, bueno, aquí no pongo mucha atención, pero por ahí donde voy pongo más atención. Gente adorando así, gente adorando escribiendo, gente adorando durmiendo. Oiga, ese ahí yo no puedo esperar nada de él para la construcción del tabernáculo físico.
O tal vez, quizá, Él puede ayudar acá, pero acá está faltando, tiene que poner de parte. Si queremos traer la presencia de Hashem hacia nosotros, tendremos que aportar. Pero vea que las mujeres aquí están, vea versículo 25, versículo 20. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés. Ay, eso hasta parece feo que salieron. Salieron después del anuncio de que tenían que guardar el Shabbat y que tenían que dar. Y en el 21 dice, todo aquel a quien su corazón impulsaba y todo aquel a quien movía su espíritu iba llevando la ofrenda a Hashem. ¿No? O sea, corazón generoso y corazón movido por el Ruach. Solo puede atraer la Shejinah al tabernáculo el que tenga un corazón generoso y un corazón movido por el Ruach. Y déjame decir todo el nombre completo, el Ruach HaKodesh. Entonces, para la obra de la tienda o del tabernáculo, del Mishkan, de reunión. ¿Qué reunión? La reunión mía con Hashem, la reunión tuya con Hashem. Entonces, hay un lugar físico, pero hay un lugar espiritual. Entonces, 22, acudieron pues los hombres y las mujeres. ¿Quién dijo que las mujeres no tienen espacio en la sinagoga? Claro que tienen espacio. Hombres y mujeres están desafiados. Todos los de corazón generoso comenzaron a traer. Es así como nosotros comenzamos. Hashem nos trata como niños. Bueno, ustedes me van a construir un tabernáculo, una tienda. Igual que ustedes construyeron la de ustedes, van a construir la mía. La de ustedes es más fácil construir y más sencilla. La mía es un poquito más complicada y más exigente. Entonces, pero ustedes construyen aquello, ahí después que usted aprende a construir aquello, ustedes van a poder construir una ahí. Y yo no estoy muy interesado en habitar en aquel. Yo estoy más interesado en habitar en este. Por eso que la palabra en hebreo del propósito de Hashem es habitar Betoham, no Betojo. Si hubiera escrito Betojo, era habitar dentro de aquel tabernáculo. Él dijo Betoham, habitar dentro de ustedes, dentro de ustedes. Esta es la voluntad de Hashem. Y vuelvo y repito, y no me es molesto, en Yeshua habitó la plenitud. Toda la divinidad habitó en él. Entonces la gente comenzó a dar. El versículo 25 dice, además toda mujer con habilidad. Yo creo que todas las mujeres tienen habilidades. Si había mujer sin habilidad, hombre sin habilidad sí hay. Por eso que la Torah nos dice, todo hombre de habilidad, ¿no? En Israel consiguieron encontrar al Betzalel, el que está en la sombra de Hashem. Entonces hay poca gente en la sombra de Hashem, ¿no? A la gente le gusta quedar en la sombra de otras personas. Pero encontraron Betzalel y Betzalel encontraron uno que estaba cerca de la sombra y los agarró para trabajar con él. Pero mujeres, dice que además toda mujer con habilidad. Entonces parece que las mujeres todas tenían habilidad. Entonces, poner esa habilidad también a servicio de Hashem. Es una forma de aportar. Pero los aportes empezaban con oro. Diga conmigo, oro. Eso, si usted pensaba que yo iba a hablar de dólares. No, nosotros aquí estamos hablando de cosas más preciosas todavía. ¿No? Con $1 usted no compra nada de oro, ¿no? Oro es una moneda que vale mucho más. Entonces, yo quiero hablar un poquito de la moneda, del dinero. Porque si Hashem nos viene hablando de esto, y yo, a lo mejor sí nos quiere hablar, nos quiere despertar, nos quiere llevar a una dimensión más alta. Nosotros somos una comunidad que soñamos, y hasta, para decir la verdad, nunca en toda mi vida, les cuento, les confieso aquí, sin vergüenza, no, sin vergüenzamente, nunca yo he soñado en mi vida como en el último mes. Hasta mi esposa está impresionada. Dice, tienes que ir al médico a explicar eso. Es que es de más. Tengo 5 sueños en la noche. En los últimos 30 sueños
interesantes, no son terribles, ni son grandes revelaciones. No estoy hablando de revelaciones, ¿no? Estoy hablando de soñar. Soñar que se compró un carro, soñar que se compró una casa, soñar que salió de viaje. Sueño. No sé por qué. No sé si tendría que decir al médico. Mejor decir al médico de los médicos que los cambie por cosas celestiales. Ahí sí va a quedar bueno. Pero todos nosotros estamos involucrados con asuntos, con temas de dinero. Y a veces nos molesta un poco cuando hablan de dinero, pero Hashem no está hablando de ofrendar, de dar. Inclusive cuando dice eso, dice, que quiere decir, tomen de ellos. Pero no era tomar en el sentido de sacar de la mano de ellos a la fuerza, sino que cuando ellos extiendan la mano para dar, tomen. No piense dos veces, ¿no? Así tenía que hacer Moisés y los delegados. Pero en las escrituras y la literatura hebrea, habla mucho de dar. Inclusive esa parashá también tiene el nombre de Parashat Shekelim. Shekel, es la moneda de Israel. Entonces, hay nombres de dinero en las escrituras que nos trae dentro de ellos un mensaje oculto, un mensaje secreto, un mensaje sod, se habla en hebreo, un profundo mensaje oculto dentro de cada palabra dinero en hebreo. Una de ellas que yo voy a hablar aquí no es exactamente hebreo, es en arameo, pero era el primo hermano del hebreo y era el idioma que la gente hablaba en las calles, en los mercados, ¿no? Y que todo el pueblo hablaba. Y una de ellas es Kesef, la otra es Shekel, la otra es Mamón, otra es Damín, otra es Zuz. Son las palabras en hebreo que se usa para decir dinero, ¿no? Por ejemplo, en la palabra Kesef, y eso hay algunas referencias bíblicas, en la palabra Kesef hay un versículo en Génesis capítulo 17, versículo 2, que hablando Hashem a Abraham sobre quienes tenían que ser circuncidados, entrar en el pacto, en el Brit Milá, él habla de todos los niños de edad de 8 días serían circuncidados, asimismo todo nacido, todo siervo nacido dentro de la casa de Abraham. Entonces cuando dice todo siervo nacido, ves, Yelid Beit u Mikinah Kesef, o sea, nacido en la casa y comprado por Kesef, por dinero. Entonces vea que Kesef era la moneda con la cual uno hasta podía comprarse un trabajador. Y entonces, la palabra Kesef aparece también en Kohelet, Eclesiastés, capítulo 5, versículo 9, dice, el que ama el Kesef, Ohev Kesef lo lo isba Kesef. En otras palabras, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Ohev Kesef, lo isba Kesef. El que ama el dinero no se saciará de él. Y la palabra Nichsav, que contiene dentro de ella la palabra Kesef, significa anhelo en hebreo. Es decir, que el que quiere, anhela Kesef, siempre va a estar anhelando Kesef, y nunca se va a terminar de anhelar Kesef. No, nunca, el que nichsav, el que anhela Kesef, y a la palabra anhelo contiene la palabra Kesef dentro de ella, la misma raíz, lo único que añade es un anú. Y el Rabbi Shaul, hablando con su Talmid Raham, un inteligente Talmid que él tuvo, llamado Timoteo, él advirtió
y sobre, en el capítulo 6 de 1 de Timoteo, versículo 10, dice, el amor al kesef es la raíz de todos los males. Algunos leen rápido y dicen, el kesef es la raíz de todos los malos, lo cual no es justo, no es lo que dice la Escritura. El dinero no es la raíz de todos los malos. La raíz de todos los malos es el amor al dinero. Entonces, kesef es una de las palabras para dinero. Y el mensaje oculto que nos viene trayendo es que el que quiere tener mucho kesef, mucho dinero, siempre va a estar queriendo tener mucho dinero. Por más que alcance 1,000, va a querer 2,000. Tiene 2,000, va a querer 10,000. Tiene 10,000, va a querer 20,000. Nunca él va a parar. Nunca va a dejar de querer. La otra palabra es shekel. Esta es un poco más popular porque en Israel es la moneda de allá. Como aquí es el dólar, allá es el shekel, ¿no? Y dice en Éxodo capítulo 30, versículo 13, esto dará todo el que sea contado, medio shekel, que correspondía en aquel entonces de 5.7 gramos de plata, conforme el shekel del santuario, que era un shekel, valía un poquito más. Entonces, la palabra shekel tiene la misma raíz de la palabra mishkal. Mishkal quiere decir peso. La pesa, ¿no? Entonces, con Hashem usar la palabra shekel y magzit shekel, o sea, la mitad de un shekel, para que cada uno diera cuando fuera a contar el pueblo, para no contar las cabezas, contar las monedas, el dinero. Entonces contó 1,000,000, entonces porque tiene 500,000, porque cada uno aportó medio shekel, ¿no? Media moneda de shekel. Entonces Hashem escogió esa palabra, ¿sabe por qué? Porque esa palabra tiene que ver con peso. Es decir, que aún uno tiene que pesar cuánto va a dar a Hashem y cuánto le va a quedar a él. Sería mucho más fácil si él dijera, cada uno va a dar un shekel, o cada uno va a dar $1. Entonces después cuento los dólares, yo sé 1,000, entonces hay 1,000 personas. No, pero él dice medio. Complica un poco. Entonces si contamos 1,000, sabemos que solo tenemos 500. Entonces, ¿por qué? Porque han llegado a la conclusión los intérpretes de la Escritura, los más clásicos, que uno tiene que pesar lo que va a dar, en el sentido de que shekel y mishkal, shekel está relacionado con peso, lo que yo voy a dar y lo que yo voy a necesitar, ¿no? Hay gente que es capaz de dar todo y olvidar sus necesidades y olvidar sus obligaciones. Entonces no existe esto. Ten cuidado con esto, ¿no? De dar todo lo que tú tienes, a menos que Hashem lo haya pedido, como fue el caso de aquel hombre eminente que Yeshua dijo así. Él llega para Yeshua y dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahí Yeshua dice, ¿tú conoces los mandamientos? Ya ves que Yeshua no respondió como metodista, bautista, presbiteriano, porque si hubiera respondido como tal, hubiera dicho, arrepiente de tus pecados, levanta tu mano, llora media docena de lágrimas, arrodilla y repite una oración y tú ya estás escrito en el libro de la vida y se va al cielo. Pero Yeshua respondió como buen judío. ¿Sabe los mandamientos? Él dijo, vengo practicando eso desde mi juventud. Entonces solo hay una cosa, no necesita ser adivino. Cuando la persona es muy religiosa, muy observante y no tiene seguridad, es porque está atrapado de algo. Y ese algo no es otra cosa sino la tacañez, la ¿qué? Avaricia y todo. Entrega todo lo que tú tienes, rinde todo eso y ven y sígueme. Entonces solo a ese hombre Yeshua dijo. Entonces no se lo diga a nadie.
Eso no es una regla que seguir. A menos que tú encuentres una persona muy religiosa, de esta que se levanta de madrugada para hacer el shagarí, pasa interrumpiendo el trabajo para hacer todas las oraciones, y que prende 3, 4 velas en Shabbat y hace todo el Havdalah entero, y hace media hora de oración de Birkat Hamazon. Después de la comida, lleva media hora para comer y 2 horas para hacer la oración del agradecimiento después. Si usted ve que es mucho así y todavía sigue que no tiene seguridad de vida eterna, entonces diga, ay, generalmente cuando pasa eso con una persona es porque él está agarrado del dinero. Es porque el dinero es su señor, no es su siervo. Porque hay una diferencia muy grande entre servir al dinero y que el dinero nos sirva a nosotros. Trabajar por el dinero, hacer que el dinero trabaje por nosotros. Bueno, entonces el peso, pesar, ¿no? Hay mucha gente que mueve con las emociones del pueblo y los hace dar más de lo que tenía. Oí esta semana de un señor que era un hombre de negocio. Llegó al fin de mes, no había dinero en la cuenta de él para pagar todas las obligaciones de los trabajadores. Y él va y chequea su estado de cuenta y ve que su mujer había dado todo con la tarjeta de débito, dado todo el dinero de la empresa en ofrenda en un templo por allá por Miami. No sé cuál es, no voy a decir. Si supieran, no diría el nombre. Pues sería chisme ya, ¿no? La Shon Hara. Entonces, ahí dio todo, y él quedó en desespero y dijo, ¿y por qué lo hiciste? No, es porque el predicador dijo que si yo doy todo lo que tengo hoy, Hashem me va a dar 10 veces más. Entonces yo quería sorprenderte con las 10 veces más, solo que las 10 veces más no vino. Y el marido entró en colapso. Entonces él corrió allá en la oficina del templo y dijo, devuélvame. Y tuvieron que devolver. Entonces hay gente que se deja llevar de las emociones, hermano. Y no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Las emociones nos engañan. Así que cuando el corazón te diga hacer una cosa, consulte con la razón. Hey, señora razón, ¿qué le parece? La razón tiene una calculadora y dice, tienes que pagar esto, y no te van a perdonar. Y tu crédito se te va abajo. Ahí tú pesa. Es esto para Hashem. Porque también nuestra conducta cae en el descrédito y nuestro testimonio se deteriora y el nombre de Hashem es blasfemado cuando nosotros no sabemos lo de Mishkal, lo de pensar las cosas. Nadie tiene derecho a mover con nuestras emociones, ¿no? Nadie tiene derecho. La otra palabra es mamón. Mamón, pero mamón no en portugués, ¿verdad? Sí, porque mamón en portugués es papaya, en español. La otra es mamón. Está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 24, Lucas capítulo 6, versículo 11 y 13, y se traduce como dinero, ¿no? Se traduce como dinero. Y hay versículos como, por ejemplo, estos versículos en el que dice, no podéis servir a 2 señores. O sirve a Dios o sirve a Mamón. ¿No? Y no es que Mamón sea a Satán. No, Mamón es el dinero. Simplemente en arameo es dinero. Nosotros no podemos servir a Hashem y servir al dinero. Podemos servir a Hashem y hacer que el dinero nos sirva a nosotros. Hacer que Mamón se doblegue delante de nosotros. ¿No? Seamos nosotros el que mandamos. Nosotros tenemos un chiste aquí entre yo y Salomón, que Shlomo, mi sobrino, de que cuando se va al supermercado pensando en gastar 50 o 10, ¿no? Y cuando termina las compras, la cajera dice, 220. Y se parece que el ladrón estaba ahí en ese. Yo fui para comprar solo una docena de huevos y me salgo con ese carro lleno. ¿No? Entonces no permitamos que quien dé las órdenes sea Mamón, el dinero, sino que
nosotros seamos los que demos las órdenes. Así se puede servir a Hashem. Esto fue lo que Yeshua quiso decir: no podéis servir a dos señores. Usted me va a querer servir a mí, servir también a Mamón. Absurdo, imposible. Y hay gente que insiste y pasa años, decenas de años en el supuesto camino de Hashem, tratando de servir a los dos. Y nunca avanza, siempre queda en una estatura espiritual mediocre. Wow, pesado me salió esa palabra. No quiero ofender a nadie, pero Hashem quiere que crezcamos, quiere que seamos cada vez más, ¿no? Quiere que crezcamos espiritualmente, que dejemos atrás la mediocridad. Si fuimos niños, hicimos cosas de niños, pero ya es tiempo. Si un bebé no crece, no tiene que estar cambiando de talla cada 2, 3 meses. Entonces la mamá ya busca al pediatra y dice: algo está pasando con ese bebé, qué fenómeno que no crece. Pero ve que la naturaleza no nos traiciona. Los bebés crecen por naturalidad, pero los bebés espirituales insisten en dormir en la cuna. Quieren ser bebé toda la vida. Ya es tiempo de que acabe esto. Los líderes espirituales ven un bebé espiritual que no sale de la cuna y anda con tetita y con la comidita y la cuchara en la boquita, solo porque no estudia, no lee, no crece. Insiste en ser bebé toda la vida. Chay, tengo nuestra sinagoga, dice unos por ahí, tiene 50. 40 son bebés, ¿sabe? No puede hacer nada. No puede hacer nada con esos bebés, ¿no? ¿Y de cuánto tiempo nacieron? Ya tiene años. Esos son fenómenos. Ahora hay algo de Mamón que yo quiero compartir con ustedes. Y es que en las oraciones de Yom Kippur y en las oraciones de Rosh Hashanah, ellas están en un libro que se llama Mahzor Rosh Hashanah Yom Kippur. Es un sidur solo para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Todas las oraciones y los sacrificios de alabanza que se hacen en Rosh Hashanah, todo el ceder del servicio de Rosh Hashanah y el ceder del servicio de Yom Kippur, todas aquellas oraciones, confisiones que nosotros hacemos, qué hermoso, nos arrepentimos, empezamos todo de nuevo. En aquellas oraciones menciona 3 palabras interesantes: Teshuvah, Tefilá y Tzadikah, que después de todas las oraciones el pueblo tiene que repetir. Entonces el gabay o el guía, el hazam, el que está al frente guiando el pueblo con las bendiciones, ¿no? Él pide a todos que repitan. Diga conmigo: Teshuvah, Teshuvah, Tefilá, Tefilá, Tzedakah, Tzedakah, Tzedakah. Y todos repiten. ¿Por qué? Porque dice que Teshuvah, Tefilá y Tzedakah eliminan el mal decreto. Para una mente recién salida del domingo, de las fiestas paganas y de la asimilación cristiana, esto suena un poco abominación o sectarismo. ¿Cómo es esto de que Teshuvah, Tefilá y Tzedakah elimina el mal decreto? Eso suena medio cabalístico, medio rabínico, difícil de aceptar. Pero déjame explicar, no me juzgue hasta que yo no termine. Es que con Teshuvah nosotros nos arrepentimos. Nosotros ayunamos y hacemos Teshuvah. Diga conmigo: Tzum, que es ayuno. Con ayuno nosotros hacemos Teshuvah. Con Tefilá, con nuestra voz, nosotros levantamos nuestra Tefilá. Diga conmigo: Tefilá, que quiere decir oración. Entonces con Kol, diga conmigo: Kol, que es voz. Con nuestra voz nosotros hacemos Tefilá. Y con nuestro mamón, dice la escritura, dice el Sidur también, nosotros hacemos Tzedakah.
O sea, con el dinero nosotros hacemos tzedakah. ¿Qué es tzedakah? Un acto de justicia. No, yo ya expliqué aquí profundamente lo que es un acto de justicia, ¿no? Cuando Hashem da más para uno y da menos para otro, entonces él coge el que recibió menos, pone delante del que recibió más para ver cómo se raciona el que recibió más. Si el que recibió más cínicamente le dice al que recibió menos, ay, voy a orar por ti. Entonces ya sabe que es un hipócrita, ¿no? Que no tiene madurez espiritual, ¿no? Un avaro. Más, entonces, pero tzedakah también es un acto de piedad. Es un acto de misericordia, de que ve el necesitado y comparte un poco de lo que tiene con él. Entonces, con mamón hacemos tzedakah. Ahora resulta que la palabra tzum, ¿qué quiere decir tzum? Ayuno. Y con la palabra kol, ¿qué quiere decir kol? Voz. Y con la palabra mamón, ¿qué quiere decir mamón? Dinero. Nosotros, es lo que dice en el Sidur, eliminamos el mal decreto. Ahora déjame hablar del mal decreto para que quede claro que es que se elimina. Es que usted sabe que Elul es el último mes del calendario bíblico, antes de Rosh Hashanah, ¿no? El mes que viene antes de Rosh Hashanah. Entonces Elul es un mes de oración. Todos los meses son de oración, pero Elul oramos más, ¿no? Se hace más oraciones y las oraciones tienen más contenido. Las bendiciones de la sinagoga tienen más contenido previo, preparativo para Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿no? Entonces, en Elul oramos mucho, tratamos de pedir perdón uno al otro, quien se ha ofendido mutuamente. Ahí cuando llega en Rosh Hashanah, según la interpretación del texto hebreo que han dado nuestros ancestros desde que la Torá nos fue confiada, en ese lapso Hashem abre una corte celestial en la que va a analizar cómo hemos vivido el año pasado. No, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces Hashem, vamos a ver ese rabino ahí, Abner, cómo se ha portado este año último. Hasta el último día de Elul, cómo se ha portado. A veces se ha portado bien, pero a veces se ha portado mal. Entonces vamos a ver lo que vamos a hacer con él el próximo año. Que Hashem nos guarde. Que encuentre que nosotros nos hayamos portado muy mal, muy mal, y nos establezca un decreto para nosotros que este próximo año, que no sea así para nadie, será el año de su muerte, o será el año de enfermedad, el año de escasez de dinero, de desempleo, cualquier castigo que va a dar por su mal comportamiento. Entonces, cuando los rabinos dicen que Teshuvah, Tefilá y Tzedakah eliminan los malos decretos, son los decretos que yo me merecí para el próximo año. Que Hashem nos guarde. Estoy dando un ejemplo. Solo que con Tzum yo hago Teshuvah, con Kol yo hago Tefilá y con Mamón yo hago Tzedakah. Y Tzum, usted sabe que cada letra en hebreo tiene un número, corresponde a un número, ¿no? Hubiera yo tenido algo para mostrarle aquí cómo funciona eso. Pero la palabra Tzum, sumando los valores de las letras de Tzum, son 136. Ahí sumando los valores de la palabra Kol, son 136. Y sumando los valores de la palabra Mamón, son 136 también. Yo ya quería decir que los rabinos están equivocados, pero con esta, digamos, casualidad ya comienzo a creer que a lo mejor tienen razón, que con Teshuvah, Tefilá y Tzedakah
se elimina los malos decretos. Espera ahí. Él merece un desempleo el próximo año. Pero ha hecho Teshuvá, Tefilá y Tzedakah. Entonces, no vamos a darle ese desempleo. Vamos a perdonarle, vamos a dar chance que sea bendecido. Eso es eliminar malos decretos. Ahora, resulta que nosotros pudiéramos decir así, todavía tengo dudas si esos rabinos tienen razón o no. Tengo un versículo aquí de Mishle, Proverbios, capítulo 10, versículo 2. Si quiere anote. La justicia, que en hebreo es Tzedakah, la justicia. En español aparece justicia y nos da motivo para pensar mil y una cosas. Pero si vamos en hebreo, dice la Tzedakah, es decir, la generosidad, la piedad, el acto de meter la mano al bolsillo y dar a un necesitado. La justicia libra, socorre hasta de la muerte. Entonces, si Salomón escribió eso con esa sabiduría que Hashem le ha dado, entonces ya no es más cuento de rabino, ya no es filosofía rabínica, es cosa asentada, confirmada por la palabra del Eterno, que dice que la tzedakah tatzil mimavet, salva, protege, auxilia en la hora de la muerte. O sea, le libra a la persona de la muerte. Bueno, esto le voy a dejar, no voy a hablar más, porque hay una otra palabra que se llama damim. Diga conmigo, damim. Ahora diga dam. Dam es sangre. Y damim sería como decir sangres. También en la escritura aparece esa palabra en hebreo como dinero. Entonces, tantos damim por esto. ¿Y por qué Hashem y por qué los antiguos eligieron la palabra damim para dinero? Porque está relacionado con sangre. Es decir, que así como está escrito que dinero en el Midrash, la sangre y el dinero son esencial para la vida. Entonces por eso pusieron esto. Es más, dice que quien no tiene dinero se podría comparar con alguien que no tiene para sostener su vida, como si estuviera en cierto sentido hasta muerto, ¿no? Y hay un midrash que dice que 3 cosas dañan el cuerpo: el dolor de cabeza, los problemas estomacales y un bolsillo vacío. Imagínense. Eso dicen los entendidos. Y dice, y este último puede ser el peor de los 3. Bueno, ahora déjame decir creo que la última. Sí, la última de ellas. Diga conmigo, Zuz. Quiere decir, mueve. Diga conmigo, la Zuz. Quiere decir, mover. O sea, si yo cojo ese libro y yo lo pongo acá, yo tuve que usar el verbo lazuz. Lazuz, yo zaz eta sefer, este libro moví este libro de allí para acá. Ahora, ¿por qué Zuz aparece en la escritura como dinero? Entonces tiene que haber una razón. Cuando uno entra en un bus en Israel, el chofer entra por la puerta de adelante y el chofer, la gente quiere quedar todo cerca de la puerta, ¿no? Para que en la parada de él esté fácil de salir. Pero el chofer dice, Zuz, 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 Zuz. Y con esto está diciendo, métanse para adentro, muévanse para adentro del bus y salgan de cerca de la puerta.
Y los rabinos comenzaron a pensar, ¿por qué Zeus? ¿Por qué llamaron el dinero Zeus? ¿Y sabe a qué conclusión llegaron? Que el dinero o la fortuna, ella se mueve, ella no va a estar ahí para siempre. Usted puede acumular mucho dinero, pero vaya sabiendo una cosa. De la noche a la mañana puede quedar sin nada. ¿A cuántos le han pasado? A los que más suerte han tenido. No se ha movido durante su vida, pero ellos pensaban que iba a dejar para sus hijos y terminó no llegando a donde sus hijos. Se movieron. Entonces conviene a nosotros pensar lo siguiente: el dinero se mueve. Él no va a quedar ahí todo el tiempo. Hoy usted tiene, si usted no administra bien esto, mañana usted no tiene, va a tener que estar golpeando la puerta de alguien. Entonces aprovecha en cuanto tiene para hacerse de acá, para suplir sus necesidades. No piensa que acumularlo lo va a tener por mucho tiempo. No piensa. Hay un versículo en Marcos capítulo 8, versículo 36, debe ser: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? En Mateo capítulo 6, versículo 20, acumulan tesoros en el cielo, acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla ni el herrumbre destruye, y donde ladrones no penetran ni roban. Y otro, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, yo conozco tu tribulación y tu aparente falta de riqueza, pero tú eres rico. Entonces hay gente que piensa que es rico y son pobres. Y hay gente que no tiene conciencia de que son ricos y piensan que son pobres. Y son ricos. Hasta escuché otra vez a alguien diciendo así: fulano es tan pobre. Ahí uno ya comienza a pensar así: no debe tener casa. Pero tan pobre, entonces no debe tener carro. Pero tan pobre que no debe tener familia. Pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. O sea que tener dinero no es tener todo. Inclusive hay cosas mejores para dar herencia para nuestros hijos. Si usted está pensando, yo voy a hacer una economía para que cuando me muera mis hijos quede con dinero, ellos lo pueden destruir en una semana. Pero déles conocimiento, sabiduría, inteligencia, mándele a la universidad, mande al college, enséñale una profesión, aunque usted no deje un centavo, porque se lo gastó todo. Pero usted puede morir en paz. Y pueden decir, que en paz descanse. Porque los hijos van a estar bien de vida. Pero ¿cuánto? ¿Dejó millones? No dejó millones, no dejó ningún dinero. Pero dejó hijos educados, con profesión, con esto y con aquello. Van a vivir bien toda la vida. Serán ricos si quieren. Entonces, o sea que el dinero se mueve, simplemente se mueve, simplemente se mueve. Así que cuando Hashem nos dice en Parashat Vayakhel que tomen, que den, y habla una y otra vez, durante un mes nos pasa hablando de generosidad, es porque nosotros aún somos niños y Él quiere repetir. Y no pienses, eso el rabino vino armado ese Shabbat. No, eso están estudiando en todas las sinagogas del mundo entero. Una vez por año Hashem dedica un mes entero para hablar de Shabbat y de hablar de generosidad. No puede ser que en 3.300 años de Torah que el pueblo de Israel tenga, no hayan aprendido que hay que ser generoso. Vea, hay personas que nosotros tenemos confianza en ellas. Todos nosotros tenemos que a las personas que tenemos 100%, bueno, 90%, dejamos los 100% para Hashem. Personas que nosotros seríamos capaces de dar la clave del teléfono. Pero hay personas que daríamos también la clave de nuestra tarjeta de débito o de crédito. Y hay personas que nosotros decimos, toma, lleve la tarjeta de crédito en tu viaje. Y use $100, 200.
Y nosotros sabemos que Él no va a usar más que esto. Hay personas que nosotros decimos, vea, carga mi maletín con todo el dinero que tengo. Porque nos inspiró confianza para esto. No es que de la noche a la mañana encontramos una persona en la calle, toma aquí, déme llevando eso. No. No es que entregamos la llave de nuestra casa a cualquier persona. Primero tiene que ganar nuestra confianza. Eso no es cierto. ¿Usted cree que Dios funciona diferente? Para que Él ponga la bendición sobreabundante en nuestras manos, primero nos va a tener que ganar nuestra confianza. O nosotros vamos a tener que ganar la confianza de Él. Si Él deposita confianza en nuestras manos, recursos, habilidades, recursos, profesiones, conocimiento, dinero, oro, plata, como le depositó en las manos del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Si Él deposita eso en nuestras manos y nosotros nos portamos como gente de confianza, ¿no es así? Que hacemos con ello cosas justas, cosas que Él dijo que hiciéramos, ¿no? Entonces Él va a depositar más confianza. Él es como nosotros, así, en ese sentido, de que toma la clave del email, ahí nos portamos bien, toma la de la tarjeta, nos portamos bien, toma la tarjeta, nos portamos bien, lléveme esa chequera firmada en blanco, ya. Si nos portamos bien, nos sigue dando. Pero si nos portamos mal, es justo que nos quite. A ver, devuélvame aquí, devuelvo. Y terminamos quedando sin nada. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos ganado la confianza de Él. Él es el dueño de todo oro y toda plata. Imagínense Él pusiera solo 10% de eso en nuestras manos. Pero si eso nos va a causar daño, Él mejor no pondrá. Que Hashem nos bendiga.